Bueno, querría compartir unas teorías que tengo acerca de las 16 personalidades. Em, por empezar, quiero explicar que en la mente INFJ, por ejemplo, en la mente consciente hay INFJ. En la mente subconsciente hay ESTP. En la mente no consciente hay ENFP. Y en el superego hay ISTJ, ¿sí? Y todas las otras tres personalidades que justo mencioné tienen las otras tres personalidades por ahí, por alguna parte, ¿sí? Y de esa manera se puede dividir a las 16 personalidades en 4 grupos, ¿sí? Cuando ves los porcentajes de cada tipo de las 16 personalidades, vamos a decir tipo, ¿sí? Puedes ver una diferencia bien grande, porque en la sociedad, por ejemplo, hay 1.5 porcentaje de INFJs, pero como 13.8 porcentaje de ISFJ. Dentro del grupo, de mi grupo, digamos, bueno, hay INFJ, como ya dije, 1.5 y ISTJ 11.6. Entonces es una diferencia bien grande, ¿sí? Y entonces me preguntaba si viéramos a los grupos como, o sea, como si hubieran 4 grupos, o sea, 4 personalidades, y que cada personalidad tiene 4 manifestaciones o como arreglamientos. Me pregunto si así se representan más o menos en la sociedad igualmente. Entonces, añadí los porcentajes en cada grupo, ¿sí? Y lo que tenemos es, en mi grupo, que ya dije que es INFJ, ESTP, ENFP y ISTJ, son 25.5 porcentaje. En el grupo de INTJ, ESFP, ENTP y ISFJ hay 27.6 porcentaje, ¿sí? El grupo que tiene INFP, ESTJ, ISTP y INFP, INFJ, tienen 21 porcentaje. Y el otro grupo que tiene ISFP, ENTJ, ESFJ y INTP tiene 26.2. Entonces, son bien parecidos, ¿no es cierto? Yo diría que mi teoría capaz tiene 50% de posibilidad de ser verdad, no sé. Capaz hay algún otro factor significante que yo no sé. Bueno, pasando de eso a mi otra teoría, que tiene que ver con cómo heredamos a la personalidad. Y igual usa ese punto de vista que hay 4 personalidades y que cada personalidad tiene como 4 manifestaciones. Como yo creo que, bueno, parece que algunas de las manifestaciones son necesitadas en la sociedad en una cantidad mayor, más grande, ¿sí? Porque en algunos foros puedes ver las personas preguntando y cómo heredamos la personalidad, y hay personas que están listando, bueno, cuál es su tipo, cuáles son los tipos de los miembros de sus familias, y si ves los tipos allí, o sea, parece al azar que heredamos la personalidad. Entonces, bueno, estaba pensando en eso. Y bueno, este es un poco más complejo tratar de probar. Y yo les explico por qué. Bueno, por una cosa, yo puedo ver cuáles son los tipos de las personas en mi alrededor, a las amigas de quienes conozco yo, pero ustedes no tienen manera de saber si yo estoy correcto o no, ¿no es cierto? Y
asimismo, yo viendo las listas de las personas que han dicho cuál es tu tipo, cuáles son los tipos de sus familiares, yo tendría que averiguar a cada persona para ver si pueden ver correctamente cuál es su tipo, cuáles son los tipos de sus familiares. Entonces, esto es imposible. Pero yo pensaba que, bueno, si por lo menos 60% de las personas están correctos, entonces capaz va a salir un patrón. Además, estaba mirando a las personas a quienes conozco yo. Entonces, a ver esas cosas, yo sí vi un patrón. Una tendencia así. Bueno, cuando hay una pareja, obvio que son de un grupo o dos grupos, o sea, ¿no es cierto? O son del mismo grupo o son de dos grupos distintos, ¿sí? Entonces, cuando tienen un hijo, eso va a ser, o sea, lo más común es dos grupos. Cuando tienen dos hijos, lo más común es todavía dos grupos, pero puede ser tres. Cuando tienen tres hijos, lo más común es tres grupos, ¿sí? Yo conozco a una familia que tiene 10 personas, ¿sí? Y los dos padres, o sea, cada padre es del distinto grupo, o sea, un padre es de un grupo, otro padre es de otro grupo. Y en cada grupo de cada padre hay 4 miembros en total de la familia, entonces 4. Y los otros 2 miembros de la familia son de otro grupo, ¿sí? El mismo, o sea, son de 3 grupos todas las personas de su familia. Entonces, conozco a una familia que tiene 18 miembros en su familia. Y los 2 padres son del mismo grupo. Y en su familia hay, en ese mismo grupo, en total, incluso los padres, 10 miembros. Entonces hay 3 y 2, o sea, en los otros 3 grupos. Y en la familia de mi mamá, hay mi mamá, hay mi abuela y hay un tío. O sea, todos en el mismo grupo. Entonces, hay mi abuelo en otro grupo y mi tío en otro grupo. ¿Sí? En mi familia, a mi papá, y él es del grupo más común de su familia. Entonces, a mi papá, a yo y a mi hermana en un grupo. Entonces, a mi mamá en grupo aparte y mi hermana en otro grupo. ¿Sí? Y mi hermana se casó con un hombre que es de su grupo y ellos tienen 2 hijos y ellos son de otro grupo. Y este grupo de que son sus hijos es el mismo grupo de que es mi hermana que está en el grupo sola y además mi tío que está en un grupo solo. Incluso sus personalidades son iguales. O sea, mi sobrino tiene el mismo tipo que mi tío y mi sobrina tiene el mismo tipo que mi hermana. Entonces, eso sí da algunas informaciones que no son tan confiables capaz, pero yo creo que es muy asombroso que han salido patrones así y tan definidos, especialmente si yo he visto los tipos correctamente en las familias que yo he dicho. Obviamente no hay mucha información que estoy presentando, o sea, no tengo mucha data, no sé cómo decirlo, pero para que haya patrón así, o sea, con tan poca información, eso sí puede confundir, yo sé, porque hay que tener mucha información para establecer algo así, pero por lo menos, o sea, hay, como diríamos en inglés, un poco de una uña del dedo de pie dentro del terreno de la posibilidad, y eso es bastante, ¿no? Entonces, yo no sé cómo otra persona lo investigaría al fondo, porque para ver el patrón, uno tendría que tener los tipos no solamente de sí mismo, de su familia, pero también las familias extendidas, y eso es información que es bien difícil conseguir. Pero no sé
capaz alguien que está en un pueblito que está en contacto con muchas familias y sus parientes y todo eso. Y no sé cómo sería eso. Además, hay alguien que puede ver bien cuáles son los tipos. Entonces, pero eso me interesaba a mí. Espero que me haya interesado a otra persona. Entonces, bueno, eso es todo.